Buenas tardes. Primeras palabras de saludo, satisfacción por la presencia y sobre todo considerarnos que este apoyo que hacéis pues es importante para nosotros. Como sabéis, la Real Liga Naval Española cumple 125 años de servicio a España. Es una institución que su único objetivo es buscar los mejores logros para nuestra sociedad en todos los conceptos. Y en el día de hoy tenemos un factor importantísimo que es nuestro pater. Nuestro pater, que él desarrollará toda la conferencia que viene, pero yo voy a dar dos pinceladas. Por supuesto, es un nombre vinculado, como es lógico, a la Iglesia, y que en su día tuvo la generosidad de decir: voy a ser vuestro pater, vuestro guía espiritual. Nosotros estamos en eso pues felices y muy contentos. Como realmente lo que él nos va a decir de su referencia con los últimos 4 papas, el que lo sabe bien es él. Yo tuve la experiencia con San Juan Pablo, pero él la ha tenido con los otros 3 más también. Y no quiero cortar nada de lo que él quiera o exponer. Quien va a dar un poco el planteamiento de la dinámica va a ser nuestro directivo de la Real Liga Naval, Galán, que él nos va a expresar lo que ha traído para decirnos. Muy bien, buenas tardes a todos. Simplemente el título de la conferencia es Juan Carlos Velarde González, cronista de 4 papas: Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco y León XIV. Juan Carlos Velarde nació en Torlavega el 13 de septiembre de 1972. Fue ordenado sacerdote el 27 de junio de 1999. Su primera parroquia estuvo un poco lejana del entorno personal. Desde 1999 ya es párroco en 14 parroquias del Valle de Valderredible. Desde septiembre de 1999. Más tarde es párroco de 9 parroquias en el Valle de Campó. El 17 de julio de 2007 fue nombrado párroco de Miengo, Mogro, Gornazo y del Santuario de la Virgen del Monte por el entonces administrador apostólico de la diócesis de Santander, hoy cardenal arzobispo emérito de Madrid, Monseñor Carlos Osoro Sierra. Posteriormente se hizo cargo de la parroquia de Cudón y de la iglesia de Cuchía, perteneciente a la misma unidad pastoral de la Virgen del Monte. Desde 2016 es arcipreste del arciprestazgo de Santa Juliana. En 2019 es nombrado párroco de Bárcena de Cudón, de tal manera que sirve a todas las parroquias del municipio de Miengo. ¿Cómo entra en Radio Vaticana? Juan Carlos es un ávido lector. En la revista Iglesia en Santander leyó un artículo: ¿Quieres ser amigo de Radio Vaticana? A partir de ahí se personó en Roma y el bautismo mediático del sacerdote Juan Carlos Velarde se produjo con Juan Pablo II en un viaje papal a Lourdes. Yo personalmente, un segundo y ya hablaré, le conocí porque era el pater de la Liga Naval y bueno, se nos ocurrió a un periodista, a José Luis López, que está aquí presente, que le había hecho alguna entrevista aquí en Cantabria porque es un gran desconocido en Cantabria. Yo le dije: oye, ¿por qué no le pedimos una entrevista allí, en el Vaticano, en el Centro de Comunicación del Vaticano? Nos dijo que sí. Íbamos a haber ido en abril, pero falleció el Papa Francisco y al final fuimos en junio. Allí le hicimos la entrevista pertinente y encima nos consiguió una audiencia con el Papa León XIV. Y bueno, pues nada, para mí han sido unos días maravillosos porque aprendí allí más del Vaticano que en todas las veces que había estado en mi vida. Y sin más, pues bueno, el que tiene que hablar es él, pues le cedo la palabra. Bueno, pues gracias a los dos. Según iban hablando, ya me sentía yo un poco mayor con tanta parroquia y esas cosas, pero bueno, pues yo también había preparado una pequeña presentación, entonces, bueno, pues la voy a hacer también breve para después irnos a lo que es importante, ¿no? Lo primero quiero agradecer, ¿no?, a los que habéis organizado este encuentro
en este año, que es importante porque la Radio Vaticana ha cumplido ya 95 años. En 2031, si Dios quiere, será su centenario. Y bueno, pues celebrar este día para mí es importante porque en el año pasado, en el 25, se cumplieron 20 años desde que empecé mi labor en Radio Vaticano. El saludo especial pues, a mis amigos y hermanos de la delegación en Santander, de la Real Liga Naval Española, de la que tengo el honor de servir como capellán, así como a José Luis de Cantabria Televisión, y a todos los que os habéis acercado hasta el Ateneo en este momento. ¿Quién es el sacerdote que tenéis delante? Porque eso también creo que es importante que lo conozcáis. Bueno, pues ya algunas cosas se han dicho, ¿no? Soy sacerdote diocesano de la diócesis de Santander. Nací en Torrelavega hace 53 años, ya camino del I4. Y los destinos pastorales, pues ya habéis escuchado. Empecé en Valderredible, continué en Campó y después ahora me encuentro desde hace ya 18 años en el municipio de Miengo, con todos los 6 pueblos y el santuario. También mi vida, en el momento de la elección del Papa Francisco, descubrí una faceta que yo no la conocía de mí, que era escritor de cuentos para niños. Y ya llevo 6. El último ha sido Pedro y León, que trata la amistad de Jesús con Pedro, que se transforma después en León XIV. Hace 8 años que soy arcipreste del Arciprestazgo Santa Juliana. Para que os guiéis un poco, es todos los pueblos que rodeamos a la ciudad de Torrelavega, desde Mogro, que es donde yo estoy, hasta San Felices de Buelna, exceptuando la ciudad de Torrelavega, que tiene otro arcipreste. Tengo que servir a 10 sacerdotes, compañeros míos, y 54 parroquias que servimos entre los 10. Bueno, pues ya cumplido los 20 años, como os he dicho, en la Radio Vaticana, que comencé en el año 2005 como cronista. ¿Y cómo comenzó todo? Yo voy a ir poco a poco, paso a paso, porque si os cuento directamente lo de los viajes, pues es como muy de sopetón. Mejor que conozcáis la historia, así veis dónde aterriza uno sin esperarlo. Hace ya, en el 2020 se terminó, pero hasta el 2020 estuve 10 años en el Colegio Castroverde, aquí en Tetuán, donde las teresianas me tocó la pastoral de los niños desde 2 años hasta 12. Fue una experiencia magnífica, inolvidable. Y cada vez que un niño me contaba su sueño, yo era el primero en animarle a que luchase por ese sueño. Porque el mío se hizo realidad, porque el tuyo no. Entonces eso también aprovecho de decirlo a los que tengo delante. Y da igual la edad. Hace ya unos cuantos años, cuando yo estaba en Matamorosa, tenía una mujer que limpiaba la iglesia con 100 años, dentro de un grupo. Y ella siempre tenía ilusión por hacer algo. Me acuerdo de cuando su vida se iba gastando, decía, ya no puedo fregar, ya no puedo barrer, pero puedo limpiar el polvo de los bancos. Y ella siempre tenía esa ilusión y murió con 105 limpiando su parroquia. Quiero decir, eso es un ejemplo igual más sencillo, pero todos tenemos ilusiones, todos tenemos sueños, ¿por qué no hacerlo realidad? Yo creo que esto hay que tomárselo en serio. Insisto, la edad es lo de menos. Es lo de menos, porque los sueños no tienen edad. Bueno, ya he dado la primera homilía de cura. Bueno, pues mirad, yo cuando estuve en el seminario en Corbán, que es donde me formé, siendo el rector don Carlos Osoro, yo tenía un regalo que me hicieron mis padres, que es un multibandas, que ya ni existen, yo creo, en tal caso en algún museo. En el multibandas, con mucha dificultad, yo iba buscando hasta encontrar Radio Vaticana. La escuchaba todos los días de la noche. Hasta que un buen día, los más mayores quizás os podéis acordar que en nuestra diócesis tenía una sencilla revista que se titulaba Iglesia en Santander. Se distribuía gratuitamente en todas las parroquias de la diócesis y una de ellas, pues como tantas, llegó a mis manos y titulaba Asociación de Amigos de Radio Vaticano. ¿Quieres formar parte de los amigos de Radio Vaticano? Entonces yo, vamos, dije, esto es lo mío, vamos, por supuesto que sí. Y por supuesto que me puse a escribir. Escribí una carta, les pregunté si se podía conocer la radio, me dijeron que sí. Y bueno, pues antes de marchar a Roma me citaron para una reunión en Burgos de la Asociación Amigos de Radio Vaticano.
En Burgos fui como uno más y volví a Santander siendo el delegado de la asociación en Santander. Al año siguiente tuvimos el disgusto de, sin esperarlo, el sacerdote que era presidente de la asociación se secularizó. Y entonces la asociación quedó ahí en un vacío, hubo unas votaciones y tal, y vine a casa como presidente de la Asociación de Amigos de Radio Vaticano. Por tanto, yo veía como que todo me iba hablando de que ese era uno de los lugares donde yo tenía que servir. Con las mismas llegó la primera visita a Radio Vaticano. Me gustaría tener fotos de ese momento, pero no las tengo. Por la ilusión. Yo llegué a la radio, me enseñaron, ha cambiado muchísimo, eso os lo iré diciendo durante la conferencia. Llegué a la radio y me enseñaron la parte que es museo. Está dentro del Estado Vaticano, ahí está el museo de la radio, con todo lo que queda de la fundación, hecho por Guillermo Marconi. Él fue el que construyó la Radio Vaticana. Bueno, pues fue algo espectacular ver todo eso y después ya me llevaron al edificio. Los que conocéis Roma, el edificio donde trabajamos, la Radio Vaticana, está justo enfrente al Castel Sant'Angelo. Mirando a la Basílica de San Pedro, pues el edificio que está enfrente al Castel Sant'Angelo es la Radio Vaticana. Ahí, bueno, pues me recuerdo pues como cuando uno empieza una empresa, que suele empezar con la escoba. Y después te quitan la escoba, te meten por el polvo, después te van diciendo estas sillas para ti y poco a poco pues ya vas haciendo algo más, ¿no? Yo llegué allí de visita y me invitaron a tener experiencia. Oye, pues ¿no te importaría preparar las vidas de los santos de este mes y de grabarlas? Pues ahí estuve, haciendo lo que nadie quería hacer. Estuve investigando la vida de muchos santos del mes que estuve allí y grabé toda la vida de los santos que se incluía dentro de los programas diarios. Los directores del momento fueron realmente acogedores siempre, dejándome las puertas abiertas para tantas veces quisiera volver. Hasta la propuesta, que yo le tengo un cariño especial, del padre, que quizás os suene, el padre Federico Lombardi. Padre Federico Lombardi fue el director nuestro de la Radio Vaticana, del Centro de Televisión Vaticano. Él, me recuerdo que quiso hablar conmigo mientras estaba en el programa español. Bajé a su despacho y me dijo, mira, nos gustaría que te quedases por el trabajo que hemos visto que haces y por la voz. Es una voz que es buena para radio, entonces nos gustaría que te quedases. Y a partir de ahí yo no dije... Dicen que cuando te llaman para decirte que vas a ser obispo, cuentan que todos los que van a ser obispos dicen al anuncio, bueno, déjeme pensarlo, voy a la capilla, lo medito. A mí me dijo, ¿quieres formar parte de nosotros? Digo, sí, ya está. No había nada que pensar, ya estaba hecho. Realmente para mí era espectacular ese sueño hecho realidad. En total somos 10 personas en el programa español hispanoamericano. Antiguamente, cuando yo empecé, era programa español en un sitio, hispanoamericano en el otro. Como todo estado, también hay dificultades económicas, entonces ahora es el programa español hispanoamericano, los dos juntos en una misma sede. Hay un sacerdote director, que es el que está fijo allí, porque yo aquí, lógicamente, si don Arturo ve esta conferencia, nuestro obispo me dará la razón, pues el hecho de marcharme yo a la Radio Vaticana definitivamente, como me han hecho varias propuestas, pues es muy complicado, porque nuestra diócesis tiene mucha necesidad de clero, no tenemos sacerdotes, entonces, bueno, pues yo estoy yendo y viniendo, por eso necesitan un sacerdote que sea el director fijo allí. Hasta el momento, hasta este próximo 2027, hay un sacerdote muy bueno que es natural de Venezuela. Pero su obispo, él es cura diocesano como yo, pues ya le ha dicho que en el 27 vuelta para casa. El resto son laicos, son periodistas. Hay laicos de Uruguay, Honduras, Perú. Ahora, aunque vais a escuchar el número de los argentinos, no es por culpa del Papa Francisco. Ya antes de que viniese el Papa Francisco ya había argentinos en el programa. Hay 4 argentinos. Una chica de Toledo y yo. O sea que España está muy pequeñita representada, una pequeñita ahí, Toledo y Cantabria, ahí estamos.
Bueno, eso es un poco como presentación para que pudiésemos encontrar el hilo, ¿no? El hilo conductor. Dado que esta semana, seguramente lo habéis escuchado en televisión, radio, prensa, el Papa León ya ha dicho las fechas en las que va a visitar España, del 6 al 12 de junio. Pero cuando lo dijeron, a nosotros nos lo dicen un poco antes, pero no lo podemos decir. O sea, que no sirve de nada. Te lo cuentan para no poder contarlo, por tanto no sirve de nada. Cuando yo había preparado ya la conferencia, había puesto un apartado que se titula así: ¿Cómo se organiza un viaje apostólico? Por eso digo, mira qué bien que ahora ya pues tiene mucho más sentido esta parte, ¿no? Mirad, lo primero necesita la Secretaría de Estado del Vaticano, que es donde empieza todo, necesita la propuesta del país que desea ser visitado y la propuesta de la Conferencia Episcopal del mismo país. En este caso, el rey Felipe VI y la Conferencia Episcopal Española. Si uno de los dos no invita, no hay viaje apostólico. Fijaos, ¿eh? Tiene que haber el acuerdo entre el jefe de Estado y la Conferencia Episcopal. Si están las dos invitaciones, se comienza a estudiar la posibilidad de ir al viaje. Las propuestas son analizadas por la Secretaría de Estado del Vaticano con un estudio pormenorizado de todo. Por ejemplo, situación del país, si hay o no elecciones. Si hay elecciones, normalmente no viaja a ningún país. ¿Por qué? Porque todos van a hacer uso de lo que dijo el Papa, que me defienda a mí y no a ti. Entonces, no hay viaje apostólico cuando hay elecciones pronto. Bueno, nuestro país a saber, porque somos muy originales en nuestro país, ya sabéis. Pero bueno, necesidades pastorales de la Iglesia en el país. ¿Qué necesita la Iglesia de España? Fijaos que el último papa que nos visitó fue Benedicto XVI, en el 2011. 15 años sin visita apostólica, porque el Papa Francisco se le propuso varias veces, pero siempre fue no. No por desprecio a España, sino porque sabéis que como Papa él tenía otra idea de visitar países donde normalmente no había habido ningún sucesor de San Pedro, ningún Papa había visitado ese país. Por eso ha ido a países que a veces cuando hemos hecho las transmisiones nos costaba decir hasta el nombre, porque casi no le ponemos ni en el mapa. Bueno, pues esa era la preferencia de Francisco. En cambio, León ha decidido venir. También tiene mucha relación con España, con Hispanoamérica, imaginaos, a Perú. Su diócesis de Chiclayo la lleva en el corazón. También se estudia los lugares donde se pretende que sean visitados por el Papa. En este caso, aunque no está oficializado eso, porque todavía la agenda no la tenemos del viaje, la idea es Madrid, Barcelona y Canarias. No se sabe el orden, pero esa es la idea. También se estudian los temas de seguridad, que son tremendamente complicados, porque fijaos, ahora en estas semanas, estos meses, tiene que venir una comisión de la Gendarmería Vaticana, una comisión de la Guardia Suiza Pontificia, reunirse con todas las fuerzas de seguridad del Estado de España para organizar todo lo que son los lugares donde va a estar él. Pensad que, lo he hablado hace un momento, cuando hay un viaje apostólico no se cuida solo la seguridad del Papa, que normalmente es seguro, o sea, va bastante seguro, sino cuando va son miles de personas que van con él. Imaginaos un ataque terrorista. Yo me recuerdo, que igual luego lo repito, en un viaje apostólico, era Benedicto XVI, creo que era en Austria, yo estaba haciendo la crónica y en plena crónica, que estaba en un descampado, escuché un bombazo enorme y nos informaron al poco tiempo, la policía de Austria comunica con el Vaticano qué es lo que ha pasado. Era un desequilibrado que había incendiado la casa con bombonas dentro para llamar la atención. Vale, pero podría haber sido un atentado. Entonces hay que tener vías de escape, quién lleva la gestión en caso de que haya habido algún problema serio, servicios sanitarios, hospitales próximos, etcétera, etcétera. O sea, todo esto es realmente complicado. Después llega el momento del anuncio oficial. Y mirad, el anuncio oficial no le da la Conferencia Episcopal Española, no le da Radio María, no le da la Parroquia de Mogro, la da solo el Vaticano. Os digo esto porque hasta llegar a las fechas de la visita del Papa León a España, a mí me han vuelto loco. Y cuando viene, porque a mí me han dicho que en octubre.
Yo recuerdo una persona que me escribió al WhatsApp un mensaje simpaticísimo, que ya me hubiera gustado que fuera verdad. Estoy contentísimo. El Papa visita el Lignum Crucis en Liébana. Y yo sin saberlo. Quiero decir, muchas veces hay medios que se ocupan de decir lo que no se sabe. Por tanto, cuando se escuche o escuchéis alguna vez, va a haber un viaje del Papa. Solamente hay viaje cuando lo comunica el Vaticano. Ni siquiera la conferencia episcopal. Tiene que ser en segundo lugar. Solamente el anuncio tiene que ser desde allá, desde la sala de prensa. Todo lo demás son suposiciones. De verdad que ya, vamos, ya estuve con don Arturo y se lo comenté. Digo, enhorabuena, que viene el Papa a Liébana. Tampoco lo sabía yo. Bueno, pues eso, nada. No hagamos caso. Inmediatamente ya se saben las fechas, se pone en marcha la maquinaria de los medios de comunicación del Vaticano y los demás, lógicamente, ¿no? En nuestro caso se pone en marcha Vatican News, que Radio Vaticano así se bautizó. Pero ahora, por el hecho también del siglo XXI y los medios y las tecnologías nuevas, pues se llama ahora Vatican News. Es lo mismo. De hecho, nosotros a veces en Crónica decimos Laudetur Jesus Christus, buenas tardes desde Vatican News, Radio Vaticano. O al revés, siempre, porque es lo mismo. Y si no podemos inducir a error, ¿esta ya no es la cadena del Vaticano? Pues es la misma. Se pone en marcha Vatican Media, que es la televisión del Vaticano, que es la que nos da la imagen. Gracias a ellos podemos hacer, pues claro, lo mío es radio. La gente no está viendo. Tengo que hacerles ver con mi comentario dónde está el Papa, en qué lugar, en qué catedral, de qué siglo es, qué cosas son originales, etcétera, etcétera. Y también se pone en marcha l'Osservatore Romano, que os sonará quizás, es el periódico de la Santa Sede. Por tanto, radio, televisión y prensa. Y después se llama, aquí hay un palabro, que yo cuando empecé en la Radio Vaticana no sabía qué era, hasta que investigué, se elabora el cabasario. El cabasario, ¿de dónde viene el nombre? Es la pregunta que yo me hice, pues es del padre Cabasés. Era un jesuita de la Radio Vaticana y que inventó el cabasario. Tenía 94 años y trabajó en la emisora de 1974 a 1988. El cabasario ha permanecido incluso ligada a su nombre en la historia de la información vaticana. Es su invención. Yo creo que cuando leí un poco de su historia, digo, es que soy muy parecido a él, porque los que están de mi parroquia saben que soy muy cuadriculado, muy organizado, no suelo ser un poco de como caiga, ¿no? El cabasario dice todo. Cuando digo todo, es todo. Teléfonos de interés, lugar donde está el Papa, a qué hora sale, a qué hora llega, con quién se reúne, quién le recibe, qué siglo es la catedral, cómo se llama el presidente de la conferencia episcopal que le va a ver, cómo se llama el presidente del gobierno del... ¿Me entendéis? Va todo. ¿Qué pasa? Que es un documento que cuando te le dan tienes que tener mucho cuidado con él. Ahora, gracias a Dios, no nos lo dan físico. Ya pues todo en la pantalla. Aunque alguno físico hay por ahí. Pero siempre te piden que no salga por el riesgo de seguridad. Porque dice absolutamente todo. O sea, no hay nada que no diga. Creo que es el documento más completo que he visto yo en mi vida. Y se hace por cada viaje apostólico, el cabasario. Bueno, hay más cosas, pero eso no os voy a contar todo porque os puedo llegar a aburrir y no quisiera, ¿eh? Hay una duda que me han preguntado una vez en un colegio en Matamoros, donde yo fui párroco. Después de dejar la parroquia me han llamado para hacer como jugando con los de segundo de la ESO, un viaje apostólico. Vamos a prepararle, ¿no? En clase de religión. Bueno, pues una pregunta de los chavales muy simpática es, ¿quién paga el viaje? Bueno, pues mirad, el viaje apostólico lo pagaremos entre todos los que estamos deseando que el Papa visite España. Por ejemplo, porque la visita no recibe financiación del Estado. El Estado sí que va, lógicamente, a ofrecer el ejército, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero no hay un desembolso del Estado que le recibe. Alguno habrá, quiero decir,
Malta, por ejemplo, un país católico, ahora Mónaco, el 29 de marzo, cuando vaya el Papa, lógicamente eso seguramente el país que le recibe lo paga, pero porque desean así, es un país 90% católico, bueno, pues, pero en nuestro caso no es ese, de España, entonces, pues lo paga, lógicamente, los católicos y personas de buena voluntad que colaboran bastante bien. La JMJ del Papa Benedicto fue con una grandísima y buenísima ayuda, por eso se pudo financiar. Pues ahora seguro que la visita del Papa León, pues lo mismo. Sí que es importante que lo conozcáis, que la organización se realiza siempre de manera sobria y transparente, de tal manera que siempre las cuentas son auditadas, para que no haya ni duda ni cartón. O sea, aquí, claro. El trabajo del equipo de Vatican News durante un viaje apostólico es en tiempo real. O sea, cuando yo hago la crónica, no es en el momento que nosotros en Europa podemos desear, sino a mí me tocó hacer el viaje del Papa Francisco a Japón y levantarme a las 2 de la mañana para las 3 hacer una transmisión. Mi pregunta era, ¿quién estará escuchando la radio en este momento? Pero claro, yo comunico a España y a Hispanoamérica. Bueno, pues es siempre en tiempo real, no es en diferido nunca, siempre. Por eso hay viajes apostólicos que casi nos sorteamos. Bueno, ¿quién va a hacer el de Japón? ¿Algunos anima? Bueno, eso nos pasa un poco. Yo, fijaos, tengo una ventaja, y la digo públicamente, y es que de los 10 a 9 no les gusta hacer crónicas, a mí me encanta. Por tanto, juego con ventaja, aunque por supuesto tienen que ayudarme, porque un viaje apostólico pues pueden ser 15 crónicas y una misa con el Papa 2 horas. Porque claro, la radio abre un poco antes, acompaña todo y un poco después tiene que terminar. Eso es mucho tiempo. Y en radio no puede haber silencio. En televisión, si hay silencio puede ver la imagen, bueno, pues se habría de tomar un café. Pero en la radio, si no escucho nada, pues me voy. Un poco también, para que conozcáis, a los cronistas se nos pide, porque hay de todo en la Viña del Señor, que es un viaje apostólico del Papa, no de Juan Carlos. Es decir, yo tengo que acompañar la crónica, tengo que ayudar a que las personas escuchen, se imaginen qué lugar, cómo es, etcétera. Pero no puedo quitar el protagonismo a quien le tiene, que es el sucesor de San Pedro, en este caso el Papa León. Por eso se nos dice, respetemos la música. Yo recuerdo, hemos tenido un director en Radio Vaticano hace unos años que fue tremendo porque hablaba. ¿Qué pasa? Pues que un viaje apostólico de Benedicto XVI en Alemania con la música de órgano de Alemania, que era impresionante, y él habla. Pero es que, qué bien, yo lo voy a decir públicamente, qué bien estabas callado. Porque en esos momentos hay que respetar, la música ayuda también. Nos lleva a Dios, a la persona que está escuchando, esa música le conduce a Dios. Si estoy constantemente hablando, esa persona está diciendo, ¿cuándo se callará este hombre? ¿Mm? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos ya que tener mucho cuidado para no molestar lo importante, ¿no? Hay que estar también atentos a la información, porque en plena transmisión se nos comunican cosas. Por ejemplo, 150.000 personas presentes. O sea, hay bastantes cosas que mientras estás transmitiendo te lo van contando. Entonces, es un poco, tienes que tener no 2 ojos, sino unos cuantos más. Porque tienes el monitor donde tienes que ver lo que hace el Papa. Otro monitor con el encargado de la transmisión que te está hablando, dando notificaciones. La impresora al lado porque si hay un cambio de última hora sale por ahí el papel. Bueno, pero apasionante. ¿Y qué sucede cuando finaliza un viaje apostólico? Lo primero es decir que se considera finalizado, porque muchas personas piensan, el viaje acaba la última misa del Papa, acaba en el estadio no sé qué de fútbol y ya está. No, el viaje apostólico termina cuando el Papa llega al Vaticano. Hasta entonces, todo es viaje apostólico. Todo. La rueda de prensa del avión, que bueno... como me vienen cosas a la cabeza, permíteme que os las diga, ¿no? A veces cuando llegaba la rueda de prensa
del avión con el Papa Francisco, los que somos curas siempre decíamos: Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. ¿Por qué? Porque Benedicto XVI pues era un hombre muy meditado a la hora de responder. León mismo también lo es. Estáis viendo, cuando fue elegido salió con su papel para saludarnos. Francisco no. Entonces podía decir lo que dijese. Entonces teníamos un poco de cosa. No con esto digo que sea malo, ni mucho menos, pero nos tensionaba un poquito porque no sabías. De alguna tuvimos que sacarle, ¿eh? No os voy a engañar. De alguna tuvimos que sacarle. Después, en los días posteriores, se revisa qué ha ido bien, qué ha ido regular o mal. Se procura aprender de todo para el siguiente viaje apostólico y también se tienen en cuenta las noticias que llegan del país que el Papa ha visitado. O sea, es una historia larga. Bueno, pues ahora ya continúo con lo que me habéis dicho. Además, voy en hora, lo que yo tenía pensado. Cronista al servicio, de momento, de 4 papas. Cuando antes lo decía él, empecé a decir, ya entiendo mis canas. 4 papas, ¿cómo suena, eh? ¿Cómo suena? Esperemos que León, que tiene 70 años, nos dure unos cuantos. Esperemos que sí. Bueno, pues mirad, yo comencé en la Radio Vaticana en el año 2005, oficialmente. O sea, en trato con la radio mucho antes, pero oficialmente en el año 2005, en septiembre, en el mes de mi cumpleaños. De 104 viajes que realizó San Juan Pablo II, yo hice el último. Su último viaje fue el primero mío. Y yo siempre digo que fue para mí un bautismo de fuego, porque fue sin querer y sin esperarlo. Había un jesuita que le llamaban el padre Taché, que había preparado una crónica junto a un compañero mío que enfermó. Y encima enfermó de la voz. Imaginéis un cronista con problema de voz. Entonces no había nadie, otros estaban descansando, ¿y ahora qué hago? Entonces se acerca a mi mesa y me dice, ¿vienes tú? Yo no. Yo no, o sea, yo no he hecho una crónica en mi vida y no la he preparado. Por tanto, yo no la hago. Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí. Bueno, pues allá que fui. No me digáis, bueno, yo sé quién fue el que me dio la tranquilidad para poder hacer eso, que se llama Jesucristo, porque si no yo no hubiera podido hacer eso. Los nervios están a flor de piel, pero una vez que ya vi cómo se iba haciendo, iba escuchando cómo él guiaba, bueno, pues me lancé y fue el Papa Juan Pablo II en su viaje a Lourdes, que fue el 14 y 15 de agosto de 2004. Ahí él ya estaba muy mal, muy mal. De tal manera que en la gruta de Lourdes se desvaneció. Claro, por la radio te piden que no escandalices, en el sentido de no seas pues como el Sálvame antiguo de eso que hablaban de todo el mundo, sino vamos a tener un poco de cuidado y decir, el Papa se ha desvanecido, pero no el Papa está en cuidados intensivos. Digo esto porque hay cronistas que dijeron cosas así. ¿Me entendéis? O sea, siempre te piden un término medio, un poco de cuidado, ¿no? Fue una experiencia dura cuando, como os digo, él se desvaneció. La reacción de los medios, muchos de ellos fueron muy sensacionalistas. En cambio, a nosotros se nos pidió en todo momento la serenidad. Decir, el Papa Juan Pablo II está enfermo, todos sabemos que sufre de Parkinson, tiene una edad avanzada y en este momento pues se ha desvanecido. Ya está. Es decir, contar lo que es, pero sin demasiado... Yo, en una pregunta que hace tiempo me hacían en el colegio, ¿quién es tu papa? No tengo duda en decir San Juan Pablo II. Nadie le va a destronar de mi corazón. No digo que no quiera yo a Benedicto, ni a Francisco, ni a León XIV, pero para mí San Juan Pablo II, toda su vida, su historia, su testimonio, su entrega, es el papa de mi vida. Entonces para mí fue un honor el hacer ese viaje apostólico. Tristemente, el último para él, el primero para mí. Después llegó Benedicto XVI. A Benedicto XVI yo lo conocí estando en Roma, dando un paseo. Él tuvo un ictus
hacía ya muchos años que le afectó a uno de sus ojos y la recomendación médica era que pasease. Entonces, mañana y tarde paseaba muy cerca del Vaticano. Yo iba a ese viaje a Roma con 3 compañeros sacerdotes de aquí, de la diócesis nuestra, y nos lo encontramos. Entonces, ellos como que no daban el paso de saludarle y yo fui a saludarlo. El que se puso rojo fue él. O sea, realmente era un hombre muy tímido, muy tímido. Yo por eso me hiere cuando las personas, incluso medios de comunicación, le han juzgado. Eh, Me acuerdo de una revista que llegó a mis manos, italiana, que ponía El pastor alemán, pero con mal fin. ¿Entendéis? Bueno, pues yo lo que encontré en Benedicto XVI fue un hombre de Dios, pero un hombre que procede del mundo de los libros, de lo intelectual, de los estudios. Y de repente tienes que salir de esa biblioteca, que los libros no te dan problemas más que el polvo que hay que limpiar, a hacer frente a millones de católicos en el mundo entero. O sea, realmente para él fue muy complicado. Y después sustituir a Juan Pablo II. Complicado. Pero la experiencia con el Papa Benedicto fue espectacularmente buena. Sí que a nosotros, como cronistas de la Radio Vaticana, hay una cosa que nos serenaba mucho y es que no dejaba el guión. El cabasario, que os he hablado hace un momento, era cumplido. Con Francisco ya os lo contaré después. Pero con Benedicto era todo, todo. Incluso lo hablamos a veces en la redacción, digo, es que te has dado cuenta que hasta las horas, 5:05 el Papa sale de la Anunciatura, 5:15 el Papa llega a la catedral, y 1:15 la catedral. Bueno, así. Ventaja. En la homilía, por ejemplo, claro, nosotros la homilía nos la dan bajo embargo, se llama sotoembargo, significa no se puede dar a conocer a ningún medio de comunicación del mundo lo que el Papa va a decir. Yo lo sé antes, pero no puedo darlo a conocer. Bueno, pues esa homilía te la tienes que preparar, porque el momento de la comunión, cuando el coro calla, tienes que hablar. ¿Y de qué hablas? Pues sacas hilos de la homilía para acompañar a la gente, recordar qué nos ha dicho el Papa en la homilía. Bueno, pues al prepararla, con Benedicto XVI sabías que esa homilía iba a ser esa. Con Francisco, yo he pasado horas con compañeros míos preparando la homilía y después he dicho, le he dado al obispo la homilía para que la fotocopie y yo voy a hablarles así. Gracias, Santo Padre. Gracias. 3 horas de mi vida que la regalo encantado a la iglesia, pero no me han servido de mucho más. Eso pasó muchísimas veces. Pero lo que os digo, en cambio, Benedicto, pues después tenía un estilo muy bueno, la idea principal al principio y después la desgranaba, bueno, estupendo. Y llegamos a Francisco, el bueno del Papa Francisco. Fue una experiencia más y distinta a Juan Pablo II y a Benedicto XVI, como actualmente sucede con el Papa León XIV. Son distintos. Pasa como con los curas. Cuando nos cambian de parroquia, es que lo otro era, ya, pero es que gracias a Dios somos distintos. Qué pena si fuésemos todos curas iguales. Qué agobio para vosotros, sobre todo aguantarnos. Tremendo. Gracias a Dios somos distintos. Juan Pablo II tenía un carisma impresionante, que lo habéis conocido. Benedicto XVI el suyo. Francisco todo lo contrario a Benedicto. Y ahora León, ni Benedicto, ni Francisco, ni Juan Pablo II. Otro estilo. Y eso es una riqueza enorme para todos. Como la vida misma. Los que estamos ahora mismo en el Ateneo, si juntamos fuerzas, aquí hay muchísimos valores. Cada uno tiene los suyos. Si se ponen en común, imaginaos lo que se puede construir. Lo mismo pasa en la Iglesia. El Papa Francisco vivía estos momentos, los viajes apostólicos, como, yo esto lo he definido, le he bautizado así, párroco de la humanidad. Es decir, dejar que sus emociones, sentimientos, sensaciones, no se ocultaran en ningún momento. Yo le he visto llorar. En África, no recuerdo el país, tenía un encuentro con personas abusadas. No eran niños, eran adultos. Con prostitutas. Y me acuerdo
testimonios desgarradores de mujeres que habían sido completamente engañadas, maltratadas peor que los animales, y el Papa lloró. Él era así y nos hizo muy bien a todos. Hay un cura que nos visitó de Buenos Aires, después de 8 años o así, debía llevar 7, 8 años de pontificado, y nos dijo, no noto nada distinto del cardenal de Buenos Aires al Papa Francisco. Es decir, no cambió. A veces las personas cambiamos y no va bien. Me refiero cuando te nombran no sé qué cargo y parece como que ahora soy yo más que otros. Pues no. En la Iglesia los cargos son para servir. Entonces, pues si te nombran vicario o arcipreste o obispo, pues son para servir. Y si no lo tomas así, si no lo crees así, déjalo. Pues el Papa Francisco era un hombre así, sencillo, como le hemos conocido. Fue el Papa de las sorpresas. Y ahora viene lo que os podéis imaginar. Una cosa era el cabasario y otra cosa era lo que podía suceder con el cabasario. No por falta de respeto. O sea, no quiere decir que el Papa Francisco no respetaba, no. Simplemente cuando, un caso, viaje apostólico a Israel, estamos haciendo una crónica y hay un muro, yo no he estado nunca en Tierra Santa todavía, pero por lo visto hay un muro que separa la ciudad de Belén con militares con la ametralladora apuntando. Bueno, pues al pasar el Papa por allí, nos dio un susto tremendo porque mandó parar el papamóvil. Se bajó el papamóvil. Yo miré al soldado que estaba allá, con la ametralladora apuntando al Papa, o sea, no apuntándole a él, sino hacia abajo. Y yo, es que ahora mismo no está dentro del guión. Y era para poner la mano sobre el muro y rezar por la paz. No di explicaciones a nadie. Lo sintió y lo hizo. Claro, para nosotros es un momento de tensión, pues porque claro, eso no está, a ver qué dice, a ver qué hace. Bueno, por eso realmente fue el Papa de las sorpresas. Las homilías lo mismo, tremendo. Muchas veces, o mensajes, ¿no? Voy a tener un encuentro con los sacerdotes religiosos, religiosas y agentes de pastoral de tal país, en la catedral de no sé dónde, ¿de acuerdo? Bueno, pues me acuerdo que esos documentos son largos, igual habla a los obispos y a los sacerdotes y a la religiosa, igual son 9 o 10 folios. Prepáratelos. Y después llega, los ve y dice, bueno, esto se lo doy al obispo de la diócesis, que se lo fotocopie, que es muy aburrido. Les voy a hablar yo. Pues eso, gracias. Pero, bueno, es su estilo, su estilo. Mirad, yo hace años, yo no sé cuántos, antes de la pandemia, porque ahora hablamos como antes de Cristo y después de Cristo, ahora decimos antes de la pandemia y después de la pandemia. Antes de la pandemia me invitaron a la boda de la secretaria del comandante de la Guardia Suiza, que somos muy amigos hace muchos años. Y en la cena de la boda me tocó en la mesa con el comandante de la Guardia Suiza y fue muy curioso porque, claro, yo le conocía a él, pero él a mí no. En la radio no te conocen, no. Somos como departamentos estancos, ¿no? Cada uno a lo suyo. Y le dije que estaba en la Radio Vaticana, era uno de los cronistas en español y tal. Y digo, ¿qué tal lleva la seguridad del Papa Francisco? Y me dice, ¿tiene más preguntas? Porque era muy difícil la Gendarmería Vaticana, la Guardia Suiza, todo, porque rompía todo protocolo. Que eso también, bueno, pues le dio pues, esa cercanía, ese cariño que le manifestamos todos, ¿no? Me acuerdo también, esto un poco como curiosidad que os comparto, en la JMJ de Brasil estábamos, ahora nos han cambiado, ahora tenemos los estudios de redacción, están en este edificio que os digo, frente a Castel Sant'Angelo, pero primero los estudios de transmisión estaban, según miréis a la Basílica de San Pedro, en el balcón de la izquierda del todo. Ahí tenemos los estudios. Y era muy bonito porque era como una C donde estaba programa español, inglés, alemán, portugués, así. Y nos veíamos todos. No nos oíamos porque son como cabinas, pero nos veíamos todos. Y entonces me acuerdo que en un momento en el que el Papa Francisco estaba feliz, rodeado de miles de jóvenes, le dijo, ¡hagan lío! Y los portugueses, italianos, cosa el lío. Francisco
para nosotros lío sí sabemos lo que es, y para él también, pero los demás no tenían ni idea. Entonces teníamos que salir rápidamente a las cabinas diciendo, fiesta, vida, o sea, no sabemos qué decir, porque claro, todo es en directo, no puedes perder casi un segundo. Como veis, insisto, apasionante esto. No era un estilo de pastoral distinto a los demás papas conocidos, yo creo. Podríamos decir que su estilo como cardenal arzobispo de Buenos Aires lo vivió como sucesor de San Pedro, destacando su cercanía a las personas. Situación compleja, como acabo de decir, para la Guardia Suiza, responsable inmediata de la seguridad. Son ellos los que van siempre al lado de él. Pero cuando no te dejas cuidar, en ese sentido, pues... Y bueno, llegamos a León XIV. De momento de León XIV ha realizado un viaje apostólico internacional solo, a Turquía y a Líbano. Tiene cosas de Juan Pablo, cosas de Benedicto y cosas de Francisco. Él ahora, como quizás conozcáis, va a hacer 3 viajes apostólicos, tenemos en agenda. El 28 de marzo va a Mónaco. Es un viaje apostólico internacional, pero es ida y vuelta, o sea, no es algo que nos va a dar mucho que hacer. El segundo viaje sí, el que va a ser su tercer viaje apostólico porque es África, 10 días. Creo que es Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. 10 días, 4 países. Y el cuarto viaje apostólico, el nuestro, España. Que bueno, pues la vida del cronista en este caso es un poco compleja porque hay alguno que me ha dicho, qué bien, estarás con el Papa en España. Y es que mi trabajo es al revés. Cuando el Papa viene a España, yo voy al Vaticano. Cuando el Papa viene a Francia, yo voy al Vaticano. ¿Me entendéis? O sea, cruzarme con él es muy complicado porque mi misión son los viajes internacionales, entonces cuando él viene, yo ya marché. Ahora mismo la misión mía, pues lógicamente la vida va cambiando, entonces tú también tienes que cambiar tu situación, ¿no? La situación pastoral de nuestra diócesis de Santander hace que la misión que yo tengo se realice pues de otra manera. Yo hace años viajaba hacía casi todas las crónicas. ¿Qué pasa? Pues que ahora mismo es complicado. Porque si en el 2026 el Papa va a hacer 3 viajes en el primer semestre, si hace otros 3 en el segundo semestre, ¿cuándo estoy yo en mi parroquia? Y en mi arciprestazgo, en la diócesis. Entonces, bueno, pues lo que estoy haciendo es intentar servir en una crónica en el primer semestre, en un viaje apostólico el primer semestre, que en nuestro caso voy a hacer el de España, y en el segundo semestre otro país. Y el resto lo que hago es la traducción del Cabasario. El Cabasario, no os lo he dicho, siempre es en italiano. Siempre, es la lengua oficial. Bueno, si leéis lo que pone en los papeles es la lengua oficial de la Radio Vaticana es el latín. Bueno, pues no sé si hablarán 5 o 6 latín. La lengua oficial es el italiano, porque ahí me parece, bueno, os lo voy a decir después, el número exacto de lenguas que hablamos. ¿Cómo unimos a todo el personal de la radio? Pues en italiano, no hay otra manera. Entonces, pues, lo que os digo, estoy haciendo muchas veces el trabajo de traducción, se lo envío a mis compañeros y bueno, ya les dejo un camino andado, porque si no, la traducción en directo no se aconseja. Eso te lo dicen siempre. Porque en directo todo es más nervioso, entonces puedes meter la pata y te piden que eso hay que hacerlo con calma. Yo por eso lo hago en mi casa en Torrelavega y lo envío a Roma. Las crónicas más o menos, para que os hagáis la idea, yo la más larga que he hecho han sido 3 horas. 3 horas seguidas. Sin, la de las 3 horas me acuerdo perfectamente porque fue sin aire. Que, a ver, aire sí, pero entendedme, no había posibilidad de abanicarse ni de aire acondicionado. Ahora sí tenemos un poco de aire, nos han puesto, gracias a Dios, pero hemos pasado las de Caín. Yo claro, los que han entrado nuevos ahora a la radio, ¡oh, qué bien todo! Tenéis que haber venido en el 2005 para que vieseis cómo lo hemos hecho.
También, para ir terminando, yo he hecho otras colaboraciones con mis compañeros del Vaticano gracias a las videollamadas y los medios que hoy nos ofrecen las redes. Por ejemplo, he hecho colaboraciones en la renuncia de Benedicto XVI. Cuando renunció, pues me llamaron y tienes que o bien grabar mi voz o bien pues compartir cuál es tu opinión sobre todo lo que está pasando. He hecho también la elección del Papa Francisco. Me tocó la muerte del Papa Francisco, me tocó el cónclave del año pasado y recientemente me pidieron la colaboración para un mensaje con motivo del 95 cumpleaños de la radio, que los cumplió el 11 de febrero. El Día de la Radio es el día 12, pero nosotros, la fundación de la radio fue el 11 de febrero del 31. Y por mi parte, pues solamente yo creo que me queda deciros lo de las lenguas, que creo que lo saqué aquí, porque como vamos subiendo, hay 34 redacciones lingüísticas en la radio, 34. Idiomas hablados y escritos, incluidos el de signos, que esto fue con la etapa del Papa Francisco, son 56 lenguas. Habla. Y las personas presentes en el edificio de la radio venimos de 69 naciones. Entonces, fijaos, para mí es de lo más bonito que me ha tocado en mi vida, ir a tomar un capuchino al pasillo en la máquina que todos conocemos y encontrarte pues con un iraquí, que yo a veces le he bromeado, digo, es que el único iraquí católico y estás en la Radio Vaticana. Bueno, pues claro, estás con el del programa chino, el programa árabe, el programa alemán, bueno, y no os quiero contar India. Porque India, con la pila de dialectos que tiene, pues tiene no sé cuántos. Bueno, pero al hablar todos en italiano, pues es una riqueza. Te comparten tradiciones que tienen en sus países. Las que son especialistas, porque hay pocos los especialistas, pero las especialistas en cocina, pues, pues yo hago esto, pues yo le he hecho esto, no sé cuánto. Es decir, hasta en eso es rico, ¿no? Es rico en humanidad y sobre todo es rico porque todos tenemos muy claro que nuestra misión es doble. Desde la Radio Vaticana, primera, transmitir el Evangelio de Jesucristo. Segunda, transmitir el magisterio del sucesor de San Pedro, que hoy se llama León XIV. Es todo. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Podemos abrir una ronda de preguntas si queréis preguntarle. Si ya sé responder. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes. Enhorabuena por tu conferencia. Quería hacerte una pregunta. ¿Qué destacarías en esos 64 años, vamos, en estos más de 60 años, 62 años de viajes apostólicos, ¿no? Desde el primero de San Pablo VI a Atenágoras en Jerusalén? ¿Qué destacarías de lo que ha cambiado la retransmisión de los mismos en Radio Vaticana? Si es que antes se hacía, no conozco yo en profundidad esa realidad y te pido que si nos la puedes explicar. Ha cambiado total. Total, porque ahora mismo jugamos con muchísimos medios de comunicación, mucho más actuales, que llegan muchísimo a muchísimas personas, ¿no? Al comenzar, los viajes apostólicos se hacían crónicas, pero eran crónicas breves, eran crónicas de resumen. No era de acompañamiento al Papa. Digamos, pues la Radio Vaticana transmitía en distintas lenguas, pues el Papa San Pablo VI, en aquel momento Pablo VI, se ha reunido con el patriarca Atenágoras. Han hablado de esto, pero no era en directo. En directo comenzó Juan Pablo II. Comenzó también porque ya los medios empezaron a estar más al día. Entonces, pues claro, ya el uso del papamóvil, la cámara que va siempre detrás del papamóvil, te hace estar en todo momento en situación, ¿no? De dónde está el Papa, qué es lo que va a hacer, qué es lo que está viendo, qué es lo que va a decir. Entonces, a raíz de Juan Pablo II comenzó. Yo la primera crónica que hice ya fue entera. Quiero decir, llegó el Papa a la gruta de Lourdes, empezó la oración, se desvaneció, hasta que ya pues, le reanimaron un poquito y tal, y terminó la celebración. O sea, fue entera. Por tanto, ahora mismo la transmisión, si miro hacia atrás, es mucho más fácil ahora. Tenemos todos los medios.
O sea, yo en todo momento veo al Papa León, en este caso, qué es lo que hace. Entonces, es muy fácil. Pensad que ahora mismo cámaras, pues igual van 70 cámaras. Una oficial, que es la del Papa, que es la que va detrás de él. En el mío Papa móvil, en las escaleras donde sube él, está el cámara. Bueno, pues con él nos da una ayuda inmensa. Pero después, claro, Internet. Es que la posibilidad de ver el viaje apostólico, mis padres no usan Internet, pero pudieron escuchar a su hijo, incluso ver la crónica, porque queda reflejado en la página del Vaticano. Ahora es mucho más fácil todo. Gracias por la pregunta. ¿Algo más? Buenas tardes, padre. Hola. Una pregunta. Ha hablado que ha estado usted en un cónclave. ¿Cómo cubrió usted las noticias de cónclave? Quiero decir, ¿se limitaba a esperar que le llegase la información o hacía usted también algún tipo de trabajo de campo? ¿Tenía usted sus contactos? Sí. Cuéntenos algo. Bueno, pues simplemente tienes tus contactos. Pero, lógicamente, el contacto principal yo no le tenía, que era el Espíritu Santo. Quiero decir que es el que elige al Papa, entonces yo no le tenía. Pero sí que es verdad que te suelen decir un minuto antes quién es el elegido. No puedo contarlo, nunca, 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 nunca. Un minuto antes, o sea, que es que además yo me recuerdo que, bueno, había candidatos más conocidos. No porque la gente supiese antes quién va a ser el Papa, porque eso solo Dios lo sabe, ¿no? Pero había candidatos como el cardenal Luis Antonio Tagle, que estuvo en mi arciprestazgo en Tagle. Era un candidato importante, porque bueno, pues su carisma, muy conocido, bueno, entonces yo tenía los 100 y pico cardenales, sus biografías encima de la mesa de mi despacho en Torrelavega, y entonces, claro, los tenías ahí y decís, a ver quién de ellos, porque claro, tienes que tirar el papel rápidamente. Bueno, pues yo tenía en los primeros Luis Antonio Tagle, tenía a Pietro Parolin, que es el secretario de Estado, y de repente nos dicen Robert Prevost. Buscando a toda velocidad, hasta hay periodistas en Roma que te cuentan sus historias. Por eso os digo que siempre es mejor el canal oficial, porque bueno, pues ahí ya le hacían papa a medio cardenalato, le hacían papa. Yo siempre soy de trabajar siempre con la línea oficial, ¿no? Entonces, del cónclave os puedo contar que yo sí preparé todo, me refiero, tienes que leer de la Constitución Universi Dominici Gregii, se llama, que la escribió Juan Pablo II, donde viene toda la norma del cónclave, cómo se hace, eso me lo tuve que aprender bien, porque había medios de comunicación de Cantabria y de otros lugares de España que a mí me llamaban entonces tengo que saber lo que tengo que contar. Pero de los candidatos, nada, no sabes, puedes tener tus preferencias, pero no... Es un poco, entre comillas, aburrido preparar el cónclave, porque no surgen noticias, ¿me entendéis? O sea, votación, fumata negra. ¿Y qué dices? Nada, no hay papa. No sabes qué ha pasado dentro. De hecho, ellos sabéis que no lo pueden decir. Si no lo dicen ellos, imaginaos el que tenéis vosotros delante. Nada. ¿Algo más? Bueno, pues en nombre de todos quiero agradecer a nuestro pater esa magnífica exposición de algo que es muy difícil que conozcamos directamente, pero que en este caso sí nos hemos imbuido de ello. Y que además pues ya nos va a ayudar un poco a caminar también, ¿eh? Sí, hombre, sí. Y en nombre de todos queremos darle un recuerdo para que nos tenga presentes y se lo entrego. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Muy bien, sabéis que esta conferencia se puede ver en streaming y que está a disposición porque el Ateneo nos cuida mucho. Que esto siga viviendo, ¿eh? Que esto siga viviendo, sí, había pagado aquí. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima, que esperamos que no sea muy tarde. Gracias.